Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. El único amor perfecto en este mundo es el del padre por su hijo, por Enzo Ferrari. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan y nos ven en este primer episodio de Monoparental. Este va a ser un segmento, un espacio que tenemos preparado para muchos papás y mamás que hoy nos están viendo y que van a ser, creo que va a ser un espacio que va a ayudarnos a poder crecer. Hoy estoy aquí con Carlos, es un amigo, yo soy Tito Cuellar y para mí es un honor el poder estar acá. Y a ver, quisiera que pudieras presentarte, Carlos, que yo lo conozco ya desde hace un buen rato. Yo la primera vez que lo conocí en un churrasco y él robándome una tortilla con carne, pero... No fue así, pero te la voy a dejar pasar, démosle. No, pero a ver, Carlos, contanos quién sos vos. Bueno, pues la verdad es que yo soy papá soltero, de 3 hermosos hijos, pequeños la verdad, tienen 3, 6 y 8 ahorita, ya por cumplir años ahorita en abril todos y en julio. Y la verdad, pues me dedico a vender tecnología y ese soy yo. Ese sos vos. La verdad es que Carlos es un hombre que yo conocí hace algún tiempo y de verdad he podido ver esa faceta que él ha tenido como padre, como trabajador, como empresario. También sos un apasionado por los juegos. Pero creo que se nota. O sea, detrás de vos y detrás de mí, pues... Hay muchos juegos, pero juegos. Lo que tiene que contar es que yo soy el campeón en los juegos. Todos me los enseñan, a todos les gano. Pero hoy queremos y nos traes un nuevo proyecto, este proyecto de Monoparental, y quisiera que nos contaras un poquito acerca de ese proyecto porque sé que también es un proyecto muy, muy emocionante. Bueno, la verdad es que este proyecto nace, yo sí creo que nace en el corazón de Dios. Vos me conocés, mis papás son pastores, pues yo crecí en una iglesia y para mí el tema de haberme divorciado, quedarme solo con 3 niños, pues fue un tema duro, no solo como persona, no solo como persona, sino que también por el tema de iglesia, por el tema de que es hijo de pastor. Y vos entendés que hay cierta... Hay una expectativa. Correcto, hay una cierta expectativa. Yo sé que para mis papás fue doloroso ver todo ese episodio, ¿verdad? Y en este caminar de estos 2 años que llevo siendo papá soltero, pues me he enfrentado a muchos retos. Y creo que vos más que nadie lo sabes. Sí, Has estado aquí, pues, o sea... me ha tocado estar, ¿no? Pero es interesante poder conocer las diferentes facetas en diferentes situaciones que nos pueden ocurrir a diario. Yo tal vez no he vivido esa parte, pero es muy importante que también nosotros podamos sentirnos apoyados en ciertos momentos y poder hablar de ciertas cosas que pueden provocar incluso hasta vergüenza en el ámbito del cual venías, de decir: soy hijo de pastor, soy aquí una persona a la que la expectativa es vamos a vivir para siempre con mi esposa, mis hijos, ¿qué piensan? Uh-huh. ¿Qué piensan mis amigos? ¿Qué piensan? O sea, ¿cómo viviste toda esa temporada? La verdad es que vos estuviste muy cerca de mí y le doy gracias a Dios por tu vida, de verdad. Yo he pasado por diferentes etapas, unas donde he pasado fines de semana llorando, perdido en mi soledad, otras donde me he puesto rebelde y me enfoco en mí mismo y trato de hacer cosas por placer mío, y otras donde me he enfocado en mis hijos y los he puesto como la más alta prioridad que hay, inclusive arriba de Dios, arriba de mí mismo. Uh-huh. Y en ese caminar de esos 2 años donde he vivido esas facetas y he conocido también madres solteras, otros padres solteros, pues yo me di cuenta que realmente, primero no hay una comunidad. Uh-huh. No es muy platicado el tema, por lo menos en el sector religioso, evangélicos, es tabú. Por ejemplo, me topé con una amiga, madre soltera de hace muchos años, y ella me decía: yo dejé ir a la iglesia 6 meses porque ¿qué grupo de matrimonios? ¿Qué grupo de jóvenes? ¿Qué grupo de jóvenes adultos? Y yo no casaba en ningún lado. Uh-huh. Y cuando el pastor predicaba, daba ejemplos para la familia, pero daba siempre ejemplo del matrimonio, los hijos, y yo no casaba. Sí. Y entonces yo me peleé con Dios y dejé de ir a la iglesia por 6 meses porque de verdad no me hallaba dentro de una iglesia. Y a raíz de todo eso, pues yo he conocido a varios papás y cada uno
tiene sus dificultades, cada uno pasa por diferentes épocas, otros van más adelante en la historia, otros van más atrás, y a cada uno de nosotros nos cuesta algo diferente. Y la idea de este proyecto pues es traer invitados, poder hablar de estos temas que sean de bendición y que nos enseñen y que realmente vayamos avanzando en nuestra vida diaria por el bien de nuestros hijos. Hace poco escuchaba a una persona y esta plática que tuvimos fue acerca de una transformación física, ¿verdad? Esas transformaciones que uno siempre tiene pensada al inicio de año de voy a hacer dieta, voy al gimnasio y demás cosas. Y estábamos hablando acerca de la transformación, pero que muchas veces nosotros hacemos una transformación por medio de un rechazo. O sea, primero nos rechazamos a nosotros, nos vemos al espejo y decimos, vos qué gordo estoy, ¿va? Y entonces, como estoy muy gordo, entonces me siento que tengo que hacer esa transformación. Y mi primer impacto es negativo. Y hablábamos con esta persona después que el mismo Jesús nos quiere transformar, pero a través de la aceptación. ¿Qué tan fundamental es poderte aceptar como un papá soltero, una mamá soltera, el poderlo aceptar y no rechazarte? Porque imagino que ese tema, como bien es tabú, entonces se genera ya un rechazo de entradita de decir, no acepto esta situación. Fíjate que ni siquiera había pensado hablar de ese tema. No se me había ocurrido. O sea, tengo un listado de un montón de temas que quisiera hablar en este podcast y no había pensado en eso. Ya tienes otro, me debes. Ahí te paso la comisión. No, fíjate que es algo muy importante. Yo pasé, te digo, tal vez el primer año y pico. O sea, no era que yo no quisiera hablar del tema. Si alguien me preguntaba, yo era abierto en hablarlo. Sin embargo, yo tampoco públicamente quería decir, ¡ay, yo soy papá soltero, güey! Aquí estoy. Ajá. O sea, de verdad, no era algo que yo quería publicar, que yo quería decir, yo, Carlos Ríos, soy papá soltero. En el momento que yo logré hacerlo, eso liberó un montón de cosas en mi vida. O sea, ese momento de aceptación y decirle a la gente, no, yo soy papá soltero. Formo una nueva familia, que es una familia monoparental. Y ya está. O sea, eso me ayudó mucho en este caminar, en superar varias etapas que me estaban costando en ese momento. Y eso te quita un peso de encima. Sí. A ver, seguro. Me dijiste ahorita, y ese es el título del proyecto, ¿verdad? Un monoparental. ¿Qué es ser monoparental? Bueno, la verdad es que pensando en el nombre para el proyecto, encontré la palabra monoparental. Yo ni siquiera sabía que existía. Y al final hay dos tipos de monoparental, un hogar monoparental y una familia monoparental. La diferencia es si se cuenta con la otra persona o no. Esa es la diferencia. Pero al final, un hogar monoparental es donde hay un padre de familia que cuida a sus hijos, ya sea que exclusivamente él los cuide o si tienen relación con el otro progenitor, ¿verdad vos? En mi caso, por ejemplo, mis hijos hoy no están acá, están con su mamá, porque 2 o 3 noches a la semana. Por eso podemos grabar. Por eso podemos grabar. Por eso, 2 o 3 noches a la semana se van con ella, a veces más tiempo, ¿verdad? Entonces, es un hogar monoparental cuando los hijos viven con un solo padre. Una mayor parte del tiempo. Y de ahí nace el nombre y de ahí nace el proyecto de querer ayudar a este sector, ¿verdad? Y hablando de los objetivos, porque me imagino que pues por toda esa etapa que te tocó vivir, que no esperabas, una etapa donde te tocó improvisar con muchas áreas en tu vida, porque te tocó improvisar ser papá, mamá, el ser cocinero, el aprender muchas cosas que posiblemente nunca pensaste que te tocaban como rol, pero te toca hacerlo. Y el estar viviendo todo eso como un ser, como un hogar monoparental, te traza también con pues ciertos objetivos y este episodio y este podcast tiene como fin ciertos aspectos, ciertos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Mira, básicamente hay 2. El primero es crear una comunidad, como te dije, una comunidad de padres solteros, madres solteras, donde realmente nuestro interés sea
hacer las cosas bien por nuestros hijos. Porque al final de cuentas, ellos son lo más importante. O sea, independientemente si todavía tienen al otro progenitor o no, lo más importante, independientemente es si yo me separé o no me separé, o quedé viudo o no quedé viudo, es los hijos. O sea, el bienestar de mis hijos. Para mí, eso es prioridad. Pero para poder tener esa prioridad hacia mis hijos, yo tengo que tener una comunidad que me apoye. Tener identidad con alguien, poder platicar de estos temas con alguien, poder compartirlos con alguien. Entonces, uno de los objetivos es crear ese tipo de comunidad, ya sea por chat, virtual, inclusive estábamos pensando tal vez en un futuro ya juntarnos y hacer una reunión presencial en algún momento, ¿verdad? Y la otra arista es traer gente al podcast con la que podamos compartir cosas que hemos vivido como padres solteros o madres solteras, en hogares monoparentales, y poder dar tips. Y ser bien francos, abiertos, honestos en cuáles son las dificultades. Porque vivimos otro tipo de dificultades que no vive una familia donde están los dos papás juntos. Ellos viven otras. No estoy diciendo que no, porque yo estuve ahí también. Claro. Pero como padre soltero, vos bien lo dijiste. O sea, ahora me tengo que organizar, bueno, ¿y cómo los voy a traer? ¿Cómo los voy a dejar al colegio? Tengo 3, los tengo en diferentes colegios. Tengo una reunión de negocios a mediodía. ¿Quién me los va a traer? Es un arte. Sí. Realmente es un arte. No, y es que de cierta manera como que te complica la existencia y pareciera en ciertos momentos como que una tormenta se te vino encima. No encontrás la salida, es difícil poder encontrar apoyo y como bien lo hablábamos, pues de cierta manera es un tema tan tabú que muchas veces se oculta y como lo tenemos oculto en esa fachada que nosotros nos presentamos hacia los demás, nunca hay verdad, nunca hay vulnerabilidad y por lo tanto no podemos ser libres de poder expresar, de poder sentir, de poder apoyarnos sobre alguien más. Y yo me recuerdo muchas veces de las cuales pudimos hablar o recibir, me tocaba recibir algunas llamadas y donde realmente estabas, pues estabas deshecho, ¿verdad? Estabas destruido. Y yo creo que hasta eso es importante porque hay momentos donde nos sentimos así y todos los pasamos. Hay momentos donde son días malos, ¿verdad? Y que no encontramos cómo salir, pero creo que has podido avanzar y has podido salir y esto es algo muy bueno para poder compartir. Sí, y tal vez en eso me gustaría que vos lo compartás. Bueno, tal vez les cuento, yo conocí a Tito antes de todo esto que he vivido en los últimos años. Sin embargo, en el momento que yo me quedé solo, mi primera llamada fue a Tito. Y fue: Tito, mira, esto me está pasando y yo, Carlos Ríos, necesito ayuda. O sea, yo no te llamé para pedirte ayuda con mi matrimonio, yo no te llamé para pedirte ayuda con mis hijos, yo te llamé y te dije: Carlos Ríos necesita ayuda. O sea, yo sé que yo necesito ayuda. Y pues vos aceptaste el reto. ¿En qué momento lo acepté? Pero la verdad es que recuerdo muchas noches, yo te llamaba tipo 11 y media de la noche y: Tito, estoy hecho lata, vení, y vos venías a esa hora, te parqueabas aquí abajo de donde yo vivo, ¿verdad? Y platicábamos, yo lloraba, vos orabas por mí, pero había un pasaje que vos siempre me dijiste. Sí. Y es un pasaje que de verdad marcó mi vida y me gustaría que vos digas cuál es el pasaje y después tal vez yo contar un poco cómo me sirvió a mí. Sí, este verso que muchas veces pues te platiqué también me sirvió a mí en muchos aspectos de desesperación en mi vida y está en Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 4 y en el verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y el ingrediente especial, acción de gracias. Y el Dios Todopoderoso guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo creo que eso es algo muy importante y un verso que a mí también me ayudó mucho en ciertos momentos porque era el momento cuando te llega el afán, cuando te abraza, cuando te inunda la tormenta, en esos momentos que no sabes qué hacer, hay alguien que sí sabe qué hacer, ¿verdad? Y es cuando nos debemos de acercar, de voltearnos, de acercarnos a Él y decirle: Señor, ya no puedo, ¿verdad? Señor, ya no puedo más, en ti confío, a ti te agradezco porque estás conmigo.
¿verdad? Y esta oración que hago, así será. Y creo que eso te lo repetía muchas veces, ¿verdad? Pero, me lo repetías tantas veces que de verdad, o sea, hubieron momentos que me lo decías y decías, este Tito, ¿por qué me lo no se sabe otro? ¿Será que este sí es pastor y se sabe la Biblia o solo este versículo se sabe? Porque solo se me decías. Sí. Pero la verdad le doy gracias a Dios por tu vida y le doy gracias a Dios por ese versículo que me dijiste tantas veces. Tal vez las primeras veces que yo lo escuché, yo decía, ¿por qué otra vez? ¿Y por qué otra vez? Sin embargo, ese fue el versículo que me sacó adelante durante muchos meses, porque al final yo entendí que yo tenía que vivir en paz y que yo tenía que buscar esa paz, pero esa paz no iba a venir de ni un otro lado más que de Dios. Y que yo tenía que entregar esas ansiedades, esas preocupaciones, ese estrés, la desesperación de tener 3 niños gritando y no saber qué hacer, que ya no tenés un apoyo dentro de la casa que te ayude a cuidarlos. O sea, esos momentos te generan estrés, ansiedad, a veces no sabes qué hacer. Entonces, todos esos momentos de presión, yo entendí que tenía que entregárselos a Dios, que esa ansiedad tenía que descansar en Él, que tenía que buscarlo y que en ese buscarlo, Él iba a cuidar mi corazón y yo iba a vivir en paz. No te digo que vivo en paz, pues, pero... Todavía no lo hemos logrado. Me falta el final del versículo, pero sí. No, pero sí fue un versículo que me ayudó mucho. La verdad, fue de bendición para mí y es uno de los versículos que realmente marcó mi vida y me ha ayudado. Sí. Me ayudó a avanzar. Yo creo en esto y hay un pasaje también muy bonito y es un momento en el que Jesús y los discípulos están atravesándose el mar y de repente se deja venir una tormenta y en medio de la tormenta él está durmiendo y allí los discípulos están tan desesperados, están tal vez confundidos de que el maestro esté dormido mientras están viviendo una tormenta y lo despiertan, ¿verdad? Y en ese momento él se levanta y les dice, tengan paz. Y cómo es importante muchas veces que tengamos paz. Porque él podía calmar la tormenta. De hecho, la calma. La calma después. Pero después de que la calmó, o sea, antes de calmarla, les dijo a los discípulos, muchachos, tengan paz. Aún cuando la tormenta no se ha terminado, tengamos paz. Aún cuando estemos en medio de la tormenta, tengamos paz. Aún cuando la lluvia nos está mojando, aún cuando los truenos están ahí y nos asustan y el sonido es estruendoso, tengamos paz, ¿verdad? Y creo que algo que nos tenemos que llevar hoy y es el que podamos nosotros vivir en paz en medio de cualquier situación en la que estemos viviendo, sea financiera, sea sentimental, sea emocional, sea laboral, de lo que te esté pasando hoy en tu vida. Si algo tenemos que aprender es a tener paz. Y pues yo creo que este ha sido un episodio bastante bueno, bastante lindo, en el que pudimos presentar este proyecto y que creo que va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para muchas personas. Así que, Carlitos, no sé si tenés unas palabras para despedir. Bueno, no, y como vos bien dijiste, creo que en una familia monoparental se viven muchas tormentas y creo que el que nos ayuda a calmarlas es Dios. Esa es la conclusión de lo que he vivido hasta ahorita y esperamos que este espacio, este podcast te lleve a esa paz, que ayude a las familias monoparentales a que lleguemos a esta paz, a que conozcamos a ese Dios que nos puede dar esa paz en medio de diferentes tormentas que vamos a ir platicando conforme vayamos avanzando en los siguientes episodios. Gracias por tu tiempo. Pues esto fue Monoparental, ha sido un gusto y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.